Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a English with Las. ¿Qué es un gerundio realmente? Es una pregunta que muchos alumnos la hacen y es un poquito complicada de responder, ya que los gerundios no tienen una gramática esencial o no tienen una estructura predefinida. Por eso yo siempre digo que los gerundios tienen o forman parte mucho más de lo que es el lenguaje y el idioma más que una regla gramatical. Bueno, pues, ¿qué es el gerundio? El gerundio es una mezcla entre un sustantivo y un verbo o una acción. ¿Ok? Ahora, ¿a qué voy con esto? Un sustantivo es el nombre que nosotros le damos a las cosas en general. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo marker, marcador. Cuando yo digo marker, ¿ok? Estoy dando el nombre de un objeto, de una cosa, ¿sí? Eso es el sustantivo. El sustantivo es el nombre que le damos a la cosa, ¿ok? Mi nombre es Lázaro. Lázaro también es un sustantivo. No es el nombre de una cosa, pero es el nombre de una persona, ¿ok? Perdón, estoy un poco agripado y se me salen los mocos. The boogers come out, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, si es que yo quiero utilizar, por ejemplo, el sustantivo para definir una actividad, como por ejemplo swimming o tal vez horse riding, no lo voy a entender como la acción de ando, endo, no lo voy a entender como nadando, no lo voy a entender como cabalgando, sino que lo voy a entender y lo voy a utilizar como natación, ¿verdad? Porque estoy hablando de un sustantivo. ¿Sí? Estoy hablando de un sustantivo. No estoy hablando de un, ah, no estoy hablando de una acción. Puede que me esté refiriendo a la acción y que esté dando una referencia sobre la acción. Pero cuando yo digo esto, no estoy hablando de una acción. ¿Ok? A las acciones que terminan con ing, en vez de llamarle gerundio, lo vamos a llamar presente o present participle. ¿Ok? Son todos los verbos que terminan en ing, pero que funcionan adicionalmente con el verbo to be. ¿Verdad? I am playing, I am studying, I am reading. Son acciones que estoy describiendo y que estoy haciendo en ese momento. ¿Sí? Muchas veces me he topado con americanos. Yo les pregunto, hey, do you know what a gerund is? O, hey, how do you use a gerund? Siempre quiero saber la opinión del resto. Y cuando tú les preguntas, ellos no saben qué es un gerundio. No saben qué es un gerundio, pero lo utilizan casi todo el tiempo para cualquier tipo de conversación. ¿Ok? Entonces sí se vuelve un poquito complicado el uso del gerundio si es que nosotros lo aprendemos de esta manera. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor manera de nosotros entender cómo funcionan los gerundios? Es de tres formas. La primera, el gerundio puede ser un sujeto, puede ser un objeto y puede ser también, ya, puede ser un sujeto, puede ser un objeto. ¿Sí? Como sujeto lo vamos a encontrar al inicio de la oración y siempre, como es un sustantivo, vamos siempre a hablar de descripciones sobre este objeto. Por ejemplo, swimming, swimming, déjame corregir esto, por favor. Swimming is an active sport. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo swimming is an active sport, no digo nadando es una actividad deportiva, no es un deporte activo, sino natación es un deporte o la natación es un deporte activo. ¿Ok? Playing with your friends. En este caso,
tenemos un verbo o un gerundio que es híbrido, que es verbo, pero también es sustantivo. ¿Sí? Recuerden, aquí va a hacer referencia, aquí va a hacer referencia a la acción que se está haciendo. Por ejemplo, si es que yo digo playing with your friends, yo lo traduciría como jugar con tus amigos. ¿Ok? Y yo esta oración la puedo iniciar tanto con un gerundio como con un infinitivo, con un verbo infinitivo. Recuerden que los verbos infinitivos son los que llevan to. Y yo digo to play with your friends y estoy diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo en la parte de arriba. ¿Ok? Playing with your friends, to play with your friends. Ahora, ¿qué es lo último que tengo que hacer? Es añadir el complemento, ¿verdad? Porque ya tengo mi sujeto. Playing with friends helps develop skills. Vamos al sustantivo como, no tomamos solamente el gerundio como sustantivo, sino también como acción, como el hecho de jugar con tus amigos. Jugar con tus amigos te ayuda. Nosotros en español no utilizamos de esta forma, a menos que sea un consejo, ¿sí? Lo utilizamos más bien para el inglés. En el inglés es mucho más utilizado y tiene mucho más sentido utilizar gerundios dentro de el idioma. Ahora, no quiero que entiendan al gerundio como un verbo, no quiero que lo entiendan como ando-endo, quiero que lo entiendan como un sustantivo, como una cosa, como un objeto, ¿sí? Ahora, vamos con la segunda parte de esta explicación. ¿Cuándo funciona el gerundio como un objeto? Recordemos que los objetos siempre van a tener un verbo antes de él o una preposición, ¿sí? El objeto es lo que yo voy a utilizar, el objeto es lo que yo voy a utilizar para darle más sentido a mi oración, ¿ok? Entonces, como objeto, los gerundios pueden ir después de otro verbo, ¿ok? Recordando que este verbo puede ser presente, puede ser pasado. Este otro verbo puede ser presente, pasado o futuro. ¿Ok? Hay muchos verbos que por ley funcionan solamente con gerundios. Por ejemplo, I avoid visiting my parents during the week. ¿Ok? Noten que avoid es un verbo que siempre utiliza gerundios. No puedo utilizar aquí, por ejemplo, infinitivo. Yo no puedo decir I avoid to visit. ¿Ok? Es imposible. No puede existir eso. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Los gerundios siempre van con ciertos verbos o con verbos específicos. I avoid visiting my parents during the week. Otro más. En este ejemplo, vamos a hacerlo con un infinitivo. ¿Ok? Que sería, el verbo anterior sería wish y el infinitivo sería I wish to visit my parents during the week or this week. ¿Ok? En este caso, el I wish siempre va a ir con infinitivos. Yo no puedo utilizar gerundios. ¿Ok? Vamos con otro más. I decided to stay home during 2020. ¿Ok? Lo mismo, tenemos infinitivos. ¿Ok? Los infinitivos y los gerundios son primos muy cercanos. ¿Sí? De hecho, son lo mismo, pero pues funcionan, tienen diferentes funciones. ¿Ok? Vamos ahora sí con algunos ejemplos que podemos utilizar aquí con gerundios. ¿Sí? Generalmente, cuando a ti te preguntan qué te gusta hacer o qué no te gusta hacer, vas a utilizar like. Like puede ser utilizado con gerundios. Supongamos que eres un arquitecto o una arquitecta. I like designing, ¿verdad? I like designing interiors. En este caso, cuando yo digo I like designing interiors,
me refiero a la actividad. Me gusta diseñar interiores, o me gusta el diseño de interiores, ¿sí? Recuerden que el designing no es ando endo. Yo no puedo decir I like, me gusta diseñando. Es imposible. El gerundio es muy diferente al presente participio. Si es que yo digo I am designing interiors, ahí sí es presente progresivo y ahí sí estoy hablando de una acción en específico, que es diseñar. Pero cuando digo I like designing interiors, se refiere o da la referencia al hecho de diseñar, ¿ok? Más no a la acción específicamente o a la acción literalmente, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendan es que no es un verbo, pero es un verbo. Y no es un sustantivo, pero es un sustantivo. Es la mezcla de dos, un verbo y un sustantivo, ¿ok? Es híbrido. Ahora supongamos que hablamos de las cosas que tú amas, ¿sí? Igualmente te puedes topar con alguno de estos temas cuando estés en una entrevista de trabajo o en una presentación, ¿ok? I love teaching English to students, ¿ok? I love teaching English to students. Lo mismo, tengo el love. Love es un verbo que funciona con ambos, tanto gerundios como infinitivos. I love teaching English to students. Tengo el verbo y tengo el gerundio justamente después. ¿Ok? Vamos a hacer un overview de todo esto. ¿Sí? Vamos a hacer un overview de todo esto. Tengo el verbo, ¿verdad? Tengo mi verbo y después del verbo tengo mi gerundio. Recuerden, al gerundio no le voy a llamar verbo, le voy a decir solo gerundio. Tengo mi verbo y tengo mi gerundio. Tengo mi verbo y tengo el gerund. ¿Ok? ¿Ven? Entonces puedo utilizar el gerundio como un objeto después de otros verbos. ¿Sí? Estos verbos están en presente, pero yo puedo utilizarlos en pasado igualmente. No hay ningún problema. Es lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿en qué otras situaciones puede este gerundio funcionar como un objeto? Después de preposiciones. Preposiciones como on, in, at, from, of, after, before, while. Hay muchas preposiciones que se pueden utilizar antes del gerundio para darle más sentido, más conexión, para sentir más conexión entre la oración y lo que yo quiero decir entre la acción. ¿Ok? Vamos ahora con algunos ejemplos. Vamos con on. Generalmente cuando tienes on, tú quieres utilizar un verbo. Por ejemplo, I think on. I think on moving to another house. ¿Ok? Miren que tengo un verbo con ing, pero no tengo el verbo to be. ¿Ok? En este caso, estoy pensando en mudarme a otra casa. ¿Ok? O estoy pensando en mudanza hacia otra casa. ¿Ok? El gerundio, como tal, no tiene una traducción tan exacta. No es traducible el gerundio. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. I am good at. Y aquí voy a, por ejemplo, utilizar actividades. ¿Ok? I am good at writing essays. ¿Ok? Lo mismo. Entonces, miren, tengo el gerundio y tengo la preposición. Vamos con otro más. Vamos con while. While es uno que se utiliza muchísimo, por ejemplo, cuando tú estás manejando, ¿verdad? Entonces yo digo, voy a utilizar los dos. Voy a utilizar el gerundio como objeto de un verbo, como una orden, y también con la preposición. Avoid texting while driving. ¿Ok? Entonces, miren, tengo los dos ejemplos juntos aquí. Tengo el verbo con el sustantivo o con el gerundio y tengo la preposición con el gerundio. Avoid texting while driving. Ahora, veamos cómo podemos hacerlo para que este avoid sea en pasado, porque siento que solo estoy utilizando presente. ¿Ok? My brother avoided texting
while driving. Okay. Ahí creo que pueden ver el texto completo. So, my brother avoided texting while driving. ¿Ven? Entonces puedo añadir muchas más cosas si es que tengo el contexto correcto. ¿Ok? Vamos con un par de ejemplos sobre... em, vamos con un par de ejemplos. Vamos a dejar esto aquí a un lado para que puedan tomar nota. ¿Sí? Vamos a poner esto aquí en la esquina. ¿Ok? Vamos con after. ¿Qué es algo que se les ocurre que es un poco complicado hacer después de otra actividad? A mí se me ocurre, por ejemplo, eating. Vamos con before. Eating before swimming can make you puke. ¿Ok? Entonces miren, tengo el gerundio, empiezo con un gerundio, tengo la preposición y tengo el otro gerundio que va después de la preposición. Y recuerden, el gerundio puede ser un sujeto, ¿sí? Ya lo vimos en la parte de aquí arriba, ¿sí? El gerundio puede ser un sujeto. Swimming is an active sport. Y así como puede ser un gerundio, un sujeto, también puede ser un objeto. Entonces, miren, tengo el sujeto, tengo la preposición y luego tengo el gerundio. ¿Sí? Siempre les doy a mis alumnos, es de escribir. Escriban cosas que ustedes hacen todos los días, pero háganlo con los gerundios. Recuerden, todos los verbos pueden ser gerundios, excepto los verbos sin acción, como think, como love, como like, no pueden ir con ing, ¿ok? O no van con ing generalmente, ¿sí? No se utilizan. ¿Por qué? Porque o amas o no amas, pero no estás amando, sino amas o no amas, ¿ok? Son verbos o acciones que yo no puedo ver que simplemente son mentales. Todas las acciones que son mentales no pueden ir con ing, ni pueden ser gerundios tampoco. ¿Ok? Veamos otra preposición. La vimos con on, lo vimos con at, lo vimos con before, vimos con while. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que sería, vamos con after, un ejemplo antes, after. ¿Ok? Igual, relacionado con manejar. Driving after drinking is suicidal. Suicidal. ¿Ok? Driving after drinking is suicidal. ¿Ok? Sabemos que manejar ebrio o manejar después de haber tomado es suicida. ¿Ok? Driving after drinking is suicidal. ¿Ok? Vamos con otro. I want my students to study after, I want my students to read after engaging in a class. Okay, or I want my students, cambiamos el read for practice. I want my students to practice after engaging in a class. Okay, entonces, ¿qué es lo que estoy utilizando aquí? I want my students to practice. Tengo un infinitivo y tengo acá preposición, gerundio y el resto de la oración. ¿Ok? Es muy sencillo de utilizar. Eres un abogado, me imagino, no sé. My work depends, ¿ok? Depends on, voy a decir, defending guilty or innocent people. Oops. Innocent people. ¿Ok? My work depends on defending guilty or innocent people. ¿Ok? Y los usos definitivos que tienen los gerundios, como les expliqué, pueden ser tanto sujetos como objetos, pueden funcionar después de preposiciones,
pueden funcionar después de verbos. Si es que quieres conocer más, recuerda seguirme en mis redes sociales, en una página web donde también puedes acceder a cursos como este y a clases privadas. Y si quieres conocer más sobre los gerundios, pues deja tu comentario, estamos en contacto. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Si tienes preguntas acerca de los gerundios o quieres ver un video sobre los infinitivos, házmelo saber en los comentarios.